Muchas gracias. Bueno, a mí en primer lugar, me emociona y al mismo tiempo me hace sentir con una enorme responsabilidad que esta invitación que nos ha hecho el INE, el Instituto Nacional Electoral, llegó la senadora Beatriz Mojica de Morena y mi gran amiga de Guerrero. Esta invitación que nos ha hecho el INE para estar aquí me emociona, digo, y me hace sentir una enorme responsabilidad el ver un auditorio de tantas y tantos jóvenes, porque tengo la percepción de que la intención del Instituto Nacional Electoral en estas jornadas de la tercera Feria del Libro es provocar reflexiones, análisis y además profundos en el momento actual en el que estamos viviendo, tanto en México como en el mundo, e invitar a jóvenes, mujeres y hombres. Tiene la intención de que cuando hablamos de política haya una interlocución, porque ustedes son actoras y actores muy importantes en el México actual y en el México que viene. Y cuando hablo de política, hay una definición que yo utilizo, que no sé si es la mejor, pero a mí me parece que vale la pena que ustedes también la pudieran adoptar. Y para mí política es influir en los acontecimientos, participar e influir en los acontecimientos de su tiempo. Y hay una frase que hace algún tiempo leí en un libro escrito, unas reflexiones de un presidente español, de Felipe González, socialista, que decía: el futuro ya no es lo que solía ser. Y ahora que hablaba la doctora Dulce María Sauri, yo recordaba que efectivamente para nuestra generación el futuro hace años significaba otra cosa. Era la posibilidad de ver hacia adelante con optimismo, con una enorme esperanza, viendo que podían venir momentos mejores. Y le digo que hoy no es lo que solía ser, porque el mundo del futuro inmediato y del futuro mediato para generaciones como la de ustedes y como de los más pequeños, las más pequeñas, es muy duro. Estamos en un momento crítico en la vida del planeta. Decía el secretario general de las Naciones Unidas hace unos 2 meses que había terminado la época del calentamiento global y que estábamos empezando la etapa de la ebullición. Y lo podemos ver con cada vez más frecuencia. Los fenómenos naturales cada vez más violentos. En Guerrero, el Otis, en Acapulco, en Valencia, lo que acabamos de presenciar. Y entonces la pregunta es: ¿y las mujeres en política? En influir en los acontecimientos, ¿cuál es nuestro papel y cuál ha sido? Y yo diría que hemos luchado, hemos promovido, hemos impulsado que se abran los espacios de poder político y de decisión para que estemos las mujeres. Y se ha logrado. En México hemos avanzado de una manera formidable. Es uno de los países, de los 5 países con más mujeres en espacios de decisión y de poder político. Hemos logrado la paridad constitucional que establece que todos los congresos, tanto el federal como los locales, deben ser paritarios, que el poder ejecutivo, los poderes ejecutivos deben ser paritarios en la composición de sus gabinetes y también quienes encabezan. Hay 13 mujeres gobernando en el país, casi la mitad. Tenemos una presidenta de la República, como bien se decía, una presidenta de la Corte, tuvimos una presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ahora es un hombre, pero hay resistencias. Decía María Lavalle Urbina, y fíjense, es el nombre de esta mujer porque esta mujer fue extraordinaria, fue la primer senadora presidenta de la Cámara de Senadores en México, en la historia de México. ¿Y saben qué llegó a decir María Lavalle Urbina? Decía: me dieron la silla, pero no el poder. No el poder.
y en la Cámara de Senadores, donde somos paridad, el órgano de poder, la instancia de poder, que es la Junta de Coordinación Política, está compuesta solo por hombres. No hay una sola mujer. Y la Cámara de Diputados pasó de estar dirigida por una mujer, Ifigenia Martínez, una gran figura en nuestro país, a estar encabezada por un hombre. Entonces, efectivamente, ningún avance es para siempre. Pero yo aquí apuntaría otra reflexión. El que haya mujeres garantiza avance. Yo diría que es muy importante, es muy positivo. Hemos luchado por la presencia de las mujeres, quienes estamos aquí, las tres invitadas, hemos participado activamente por eso. Pero la presencia de las mujeres sola tampoco garantiza avances por sí misma. Tiene que haber un compromiso absoluto y estricto con la defensa, la protección, la vigencia del ejercicio efectivo de los derechos humanos. De otra manera, no es suficiente la presencia de las mujeres. Pongo un ejemplo, Nicaragua. Nicaragua es un país cuyo Congreso está compuesto 51% por mujeres. ¿Eso garantiza más calidad democrática? Pues desde mi punto de vista no. El presidente Daniel Ortega, ya no sé, creo que lleva 27 años en el poder. 27 años y tienen un Congreso paritario. Entonces, el reto es qué calidad democrática se puede construir cuando están las mujeres. Yo digo una gran calidad democrática si hay compromiso con los derechos humanos. Esa es la condición. Y entonces la presencia de las mujeres en espacios de decisión y de poder público es fundamental si va acompañada de una agenda. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, yo diría, y qué bueno que aquí hay tantas jóvenes y hombres y mujeres, lo reitero, que la sociedad civil juega un papel fundamental, el plantear que los derechos humanos, las conquistas democráticas, las libertades, la política social que haya avanzado o la que falte, estén en la agenda y en las decisiones de gobierno. Por sus hechos los conoceréis, dice la Biblia. Y entonces no es suficiente decir llegamos las mujeres, sino llegamos con qué compromiso, con qué visión, con qué determinación. Y me parece que hay ejemplos en el mundo en donde la presencia de mujeres en espacios de decisión va aparejada a extraordinarias decisiones de gobierno, a buenas políticas públicas. Un ejemplo son los países nórdicos. En los países nórdicos ha habido con mucha frecuencia mujeres que encabezan los gobiernos, en Noruega, en Finlandia, en Suecia. Y tenemos además parlamentos compuestos por mujeres y políticas sociales extraordinariamente avanzadas. Es ahí en donde encontramos una conjunción de la presencia de las mujeres y también de políticas públicas y de presupuestos y de compromiso con los derechos humanos que hacen la diferencia. Esto es lo que tendríamos que poner en el centro. Vivimos tiempos en los que nuestros avances están en juego y hay retrocesos junto a los avances y las conquistas. Y creo que hoy, que además estamos cumpliendo 45 años de CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, y el año que entra celebraremos los 30 años de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, con su programa de acción, con su declaración. Es el momento para hacer balances. ¿Cuánto hemos avanzado? Porque uno de los objetivos era la presencia de las mujeres en espacios de decisión y la paridad, pero aparejada a la vigencia de nuestros derechos, a que nuestros derechos sean garantizados. Y la presencia de las mujeres en espacios de decisión, si no va aparejada no solamente a una agenda, sino a una transformación cultural y de la sociedad, no es suficiente esa presencia. Y yo menciono esto
porque en México hemos logrado avances formidables en el ámbito de la representación política y nos sentimos alentadas, felices en ese terreno. Realmente es una verdadera fiesta y al mismo tiempo duele que la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante, está presente todos los días en nuestra vida cotidiana. Sigue habiendo en promedio 10 feminicidios y no solamente son las mujeres, son las niñas, son las jóvenes lo que está presente en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos un largo camino por andar para hacer una transformación de fondo y lograr eso que debe ser nuestro objetivo, una sociedad incluyente, una sociedad respetuosa de los derechos humanos, una sociedad que garantice lo que Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, designó con un concepto que Naciones Unidas hizo propio, que es el de desarrollo humano. ¿Y qué es desarrollo humano? Para Amartya Sen, ¿qué es lo que adoptó Naciones Unidas? Cuando Amartya Sen dijo no es suficiente que midamos el crecimiento de un país con el Producto Interno Bruto, porque si lo medimos por su Producto Interno Bruto, eso nos da una cifra, un indicador de la riqueza. Pero el desarrollo humano lo que mide es cuánto ha transformado la política pública a una sociedad. Y los elementos centrales son todas las personas tienen acceso a educación de calidad, acceso universal. Todas las personas tienen acceso a salud de calidad universal. Y él decía, la condición para que haya libertad, le llama libertad progresiva, es que se cumpla también con esas otras condiciones, acceso a educación de calidad, acceso a salud de calidad, y eso nos dará y yo diría, también a empleo de calidad, a trabajo digno, como le dice la Organización Internacional del Trabajo, es decir, empleo con todas las prestaciones y con todas las conquistas laborales para todas las personas, para hombres y para mujeres. Y ahí hay todavía un reto para las mujeres porque existe la brecha salarial. Las mujeres ganamos menos que los hombres y además cuando nos incorporamos al mercado de trabajo, lo hacemos mayoritariamente al mercado informal, al trabajo informal, porque estamos encargadas de los cuidados, atrapadas, como decimos, en el terreno chicloso de las tareas del hogar cuidando. Y entonces no hay condiciones ni tiempo para dedicarlo a los cuidados. Y a nosotras mismas por estar en los cuidados. Y una gran política pública, si llegamos a espacios de poder, es garantizar que los cuidados sean repartidos entre el Estado, la sociedad, las empresas y las familias en plural. Yo creo que ya prácticamente agoté mis 10 minutos en esta primera parte, pero diría, sí es fundamental que una sociedad, para que se llame sociedad democrática, tenga la presencia de las mujeres en espacios de decisión. La paridad es importante, pero tenemos que darle contenido y compromisos con una agenda de derechos humanos, compromiso con las libertades, con la democracia y con desarrollo humano, de tal manera que entonces nuestra presencia haga la diferencia en las vidas de todas y de todos. Muchas gracias, senador.